Aumentanos la fe para ser portadores de esperanza. Aumentanos la fe implica que nuestro camino lo hacemos con el Señor. Nosotros somos discípulos de Jesús y por tanto seguimos su camino. Y este camino de la Cuaresma es un camino en donde el Señor va hacia Jerusalén sabiendo lo que implica ir a Jerusalén. Es decir, que su entrega en la cruz es una entrega totalmente libre. Tanto es así que Jesús podía haber cogido y en vez de ir camino hacia Jerusalén, ir hacia lo opuesto, hacia Egipto. Y perdonadme la expresión, pero es así, podía haberse escaqueado de su responsabilidad, que era ser testigo de la verdad, no morir en una cruz. Porque morir en una cruz es la consecuencia de ser coherente con su vida y ser testigo de una luz que la oscuridad no quiso verla. Hoy me gustaría que nos diéramos cuenta que este camino de Cuaresma no es algo que hacemos nosotros solos, nuestro ayuno, nuestra oración, nuestras penitencias, sino es un camino que hacemos con alguien. Pero más aún, seguimos, no lo hacemos nosotros, acompañamos a ese Jesús que nos ama tanto que va a entregar la vida por amor a cada uno de nosotros. Esto es fundamental para darnos cuenta que la esperanza implica aceptar las realidades que tenemos que vivir, mirando más allá de ella y descubriendo que aunque la realidad aparentemente no se cambia, el final se llama resurrección y gloria. Pero para pasar a la resurrección y a la gloria, antes hay que pasar por la pasión. Qué bonito es descubrir que tenemos una religión que no nos hace evadirnos de nuestra vida, evadirnos de nuestras cruces, sino, como bien dice el Señor, quien no es digno de mí es aquel que no es capaz de coger su cruz y seguirme. Por eso, este tiempo de Cuaresma es un tiempo de preparación, no solo para la pasión de Cristo, sino para aceptar nuestras realidades y vivirlas en plenitud, como Cristo vivió su pasión, con una dignidad impresionante. Le vamos a contemplar ante Pilatos, ante Herodes, ante el Sanedrín, con un señorío tremendo, a pesar de haber estado roto la noche anterior en el Monte de los Olivos, porque lo que seguimos es un Dios que cuando se hizo hombre con todas las consecuencias y por tanto cargó en su vida algo que decimos muy bonitamente, pero no nos damos cuenta. El que no era pecado ni concibió pecado y fue totalmente santo, experimentó las realidades del pecado, experimentó el drama de la muerte, de una muerte injusta como la de tantos en este mundo. Experimentó la experiencia de hasta dónde llega el pecado y no se evadió, cargó con él. Con ello, nosotros también con él debemos aceptar las realidades de esta existencia. Nuestra vida no es camino de rosas, no es una vida de cuentos que nos gustaría y nos encantaría. Pero en esta vida, en esta tierra, hay mucho de gozo, sí. Y Jesús, casi toda su vida, fue una vida feliz. Pero cuando vino las malas dadas, en su última época, Él cogió, lo aceptó y lo ofreció. Por eso, en este tiempo, el Señor y la Iglesia nos propone estas tres cualidades para hacer ese camino con el Señor, que nos ayuda a darnos cuenta que ser cristianos no es tener una utopía, sino una verdad, que el que camina con Él alcanzará esa utopía,
que es el cielo, que es la gloria. Pero para alcanzarla antes, tenemos que vivir la realidad concreta de nuestra vida. Primero, la oración. Y esa oración nos hace descubrir que este camino de la vida, este peregrinar hacia la esperanza, que es el cielo, no lo hacemos solo. Más aún, y vuelvo a lo que he dicho al principio, no es que Jesús hace el camino conmigo, sino que yo hago el camino con Él. Y por eso no entiendo una cuaresma, una vida sin oración, sin estar a su lado. Porque el drama de esta vida, sin Él, no tiene sentido. Pero en cambio, lo que vivimos, hasta lo peor que puede ocurrir, con Él adquiere el sentido de la Pascua, el sentido de la resurrección. Yo entiendo que sin Dios haya mucha gente que diga, para vivir esta vida, lo que estoy pasando, mira, me tiro por un puente. Pero es que los que tenemos fe sabemos que hasta de lo más asqueroso de este mundo, Dios puede sacar la gloria, como contemplaremos la noche de Pascua. Después viene el ayuno. Me repatea muchísimo cuando los musulmanes hacen el Ramadán. Y nosotros, que solo tenemos que hacer ciertos actos de piedad, como puede ser privarnos de carne los viernes de Cuaresma, ¡ay, esto es un mundo! Y el espíritu del ayuno no consiste en privarnos de carne. El verdadero ayuno lo vamos a descubrir en ese Jesús cuando se ha clavado en la cruz, donde nos dice, me privo de lo más grande que tiene el ser humano, la vida. Y no me lo privo por una penitencia, o por un esfuerzo, o por un sentido ascético, sino por amor. Y por eso, si queremos resucitar con Jesús, tenemos que prepararnos a un ayuno mucho más radical que el Ramadán. El ayuno que brota del corazón humano. Ese ayuno que dice el Señor, yo no quiero sacrificios y holocaustos, yo quiero un corazón quebrantado y humillado. Ese corazón yo no lo desprecio. Ese corazón que pone a Dios y al prójimo por delante de uno mismo. Y ese es mucho más radical que cualquier privación. Ese es el ayuno que pide el Señor. El amor real, el amor que le mueve a Jesús a caminar hacia Jerusalén y no huir. Y es ahí donde contemplamos esta belleza que es la limosna, que no es dar, sino es empaparte de la realidad de tu hermano. Cuando yo doy limosna es que descubro que alguien necesita algo. Me pongo en su pellejo e intento ayudarle. No me digáis que no tenemos muchísimos momentos de poder ejercer este regalazo, que es amar a aquel que lo necesita. Porque en este mundo en el que estamos viviendo, no tanto la gente necesita dinero, que a lo mejor en otros países sí, pero aquí, sobre todo, lo que la gente necesita, ¿sabéis lo que es? Cariño, sonrisa, mirada de ternura. Y eso cuesta muchísimo más que lo que sacas del bolsillo y lo das en la colecta. Limosna no consiste en dar lo que me sobra, sino lo que las personas necesitan. Y hermanos, hay tanta gente, ya no digo de soledad, sino carente de cariño, carente de amor. Caminamos, por tanto, en estas dos realidades maravillosas, que es aceptar nuestra realidad y ir aceptando
lo que vamos a vivir desde estas tres cualidades: oración, ayuno y limosna. Y donde cabe la esperanza la tendremos al final de ese proceso. La muerte no tiene el final la palabra, la tiene la resurrección y la gloria. Pero ojo, y con esto termino, no hay gloria sin pasión.